Esperamos que va a ser inspirador este programa para ustedes porque vamos a estar hablando de la coherencia y eso tiene que ver con la integridad, que lo que decimos es lo que nosotros hacemos y esto es en especial muy importante en nuestras familias porque nuestros hijos nos están viendo y dicen, hay un dicho muy famoso que tiene mucha verdad, que dicen que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Así es. Tilín, tilín, tilín. Exactamente. Nuestras acciones Sí. hablan más fuerte que muchas Ujú, palabras. Y yo creo que el día de hoy, amor, hay una falta de coherencia muy grande ujú. en la vida, sobre todo en los cristianos. Y eso ha traído un desánimo en la gente que no conoce a Cristo de decir, bueno, pues están igual que nosotros o está peor, pero Sí. aparte dicen que son bien santurrones, entonces pues Mm, yo prefiero no ser religioso. Y sabemos tú y yo que el seguir a Cristo no es ser una religión, sino es ujú. una relación con Jesús, pero tiene que haber coherencia. Cuando Sí. nosotros conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debe haber un cambio de vida y Ujú, dice la ujú. palabra claramente que por sus frutos los conocerás. Y Es hay veces que no cierto. tenemos buenos frutos y No, la razón es porque no somos coherentes. la iglesia en sí tenemos mala fama, bueno, según el mundo, de ser hipócritas, ¿no? Ujú. De decir una cosa, pero luego vivir otra cosa. Así es. Y eso, yo sé que eso duele el corazón de Dios. De hecho, Él habla acerca de eso en su palabra y la honestidad, la transparencia, eso es muy importante para nuestro Dios. Entonces tenemos que reflejar el carácter de Dios. Y eso nos hace coherentes con nuestro Ujú, vivir, nuestro andar. Y algo que pasa mucho es que la gente no es la misma adentro y fuera de la iglesia. ujú. Me acuerdo que una vez platiqué con una persona y me dijo, ay, pastor, es que sabe que yo digo muchas groserías en mi trabajo. Y yo le dije, ¿las Ujú. dices aquí en la iglesia? No, aquí en la iglesia no. Ah, bueno, entonces sí puedes dejar de Sí, decir groserías, es porque si cierto. puedes controlarte dentro de la iglesia, también te puedes controlar en los ambientes. Ujú, Lo que pasa es que nos damos permiso de hacer cosas fuera del entorno cristiano porque pensamos ujú, que nadie nos está viendo o realmente podemos relajarnos. De hecho, ujú, escuché otras personas que decían, es que ya fuera de la iglesia y entre amigos me puedo relajar y puedo ser mm. quien yo soy. Soltar el pelo. Soltar el pelo, ¿verdad? Como dicen. ¿A qué se refieren con eso? O sea, ¿qué es lo Sí. que eres cuando te relajas? O sea, ¿eres Mm, diferente a cuando estás en la iglesia, cuando estás hablando del Señor Jesús? No, debemos de ser iguales. Y algo ujú, que Dios nos pide es que seamos íntegros. Y la integridad no tiene nada que ver con la perfección, sino tiene que ver con la buena voluntad de querer sí. hacer las cosas como Dios manda. Entonces Jesús nos Ujú, dice que cuando nosotros conocemos de su palabra y nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a ser parte de su reino a ujú, través de la salvación, entonces ahora somos libres para poder decidir, libres para poder amén. hacer. Tú y yo Así no es. tenemos que someternos a vivir una vida que no tiene coherencia con la palabra de Ujú. Dios. Es cierto, y a veces podemos usar como esas máscaras porque hay la tentación de hacerlo, ¿verdad? Si Ujú. todo está mal en nuestra vida y luego llegamos con la reunión o en la iglesia y decimos, ay, bueno, buenas tardes, hermanita. Cuando venimos peleando con nuestro esposo o enojada acerca de algo, pero luego sentimos la presión de poner la cara bonita, de poner la máscara de que todo está feliz, cuando en realidad no está todo feliz, Así es. ¿verdad? Y pero nuestras familias, ellos ven la verdadera yo. Ujú. Y eso es cuando hay ese Doble mensaje. doble mensaje para nuestros hijos. Así es. Exacto. Y es una razón por qué los hijos cuando crecen ya no quieren saber nada de Dios Así es. porque ven que simplemente es una religión, es una actividad que su Ujú. familia hace los domingos, Así pero es. entre semana todo es diferente. Entonces yo sé que pues todos que están viendo acá, que queremos tener esa vida íntegra, queremos vivir coherentes con lo que dice la palabra de Dios y queremos darles unos tips, el cómo hacerlo. Así es. Y bueno, primero que nada, yo quiero comentar, por ejemplo, de nuestra propia vida. Sí. Hay veces que nosotros también tenemos que ser corregidos. Y te voy a decir que es vivir una vida en coherencia. O sea, dice Ujú, la palabra que yo te guiaré de no te desviarte a la derecha o a la izquierda. Y eso significa que imagínate como un ujú. carril de carretera o en el freeway aquí en los Estados Unidos, y vas en tu Sí. carril
y de repente te distraes un poquito o te vas durmiendo y te empiezas a ir hacia un lado o hacia el Ujú, otro. ujú. Y en los laterales, aquí en las carreteras, hay esos vibradores, ¿verdad? Trrrrrr, que Como se topecitos. siente como Ajá. topecitos y inmediatamente te puedes Sí, sentir en el sí, sí, volante sí. que estás pasando por eso. Ujú. Eso se hizo a propósito para que no te salgas del camino. Y si en algún momento te distraes o te empiezas a dormir, eso te avisa y te Ujú, regresa al ujú. camino. Mientras tú toques esos laterales, ¿verdad? Vibradores, te van a regresar al camino Sí. donde debes de andar. Imagínate que así es el Espíritu Santo. El Amén. Espíritu Santo nos Ujú. corrige conforme estamos saliendo del Sí. camino y es normal que tú y yo de repente empecemos a tener una tendencia que empieza a Ujú. A desviarnos del desviar, camino. ¿verdad? Pero el punto no es ese, o sea, el punto es que tenemos un margen de error. Dios no es un Dios estricto, Dios no Mm, es un capataz que está ahí, ándale, no, sino Dios quiere que sí. tu vida tenga coherencia y nos da un margen de error. Y entonces cuando empezamos a desviarnos, nos va a avisar por medio de su palabra o por Ujú. medio de alguien, Sí. ¿sí? Que cuidado porque te puedes salir del camino. De hecho, Ujú. amor, me acuerdo, no hace mucho tiempo, mi hijo Andrew, que es el más pequeño ya tiene veintitantos años, ¿verdad? Pero Sí. es el que vive todavía con nosotros. Mis otros dos hijos ya no viven en casa. Y un día estábamos comiendo y me acuerdo que me comentó, papi, ¿te puedo decir algo? Te lo quiero decir con mucho respeto, pero Mm, quiero comentarte que vi esto, he visto esto en tu actitud sí. últimamente y siento que no está bien porque Mm, Dios me habló a través de un versículo a mi propia vida y luego sí. también pensé, se me hace que papi también necesita esto. Y la verdad se lo agradecí. En el Mm. momento sí fue como, oh, wow, de verdad. Pues no es fácil recibir corrección y No, menos de tu propio hijo. pero exactamente, pero ellos deben de Ujú, saber que tú eres una persona, un ser humano como ujú, todos y que también tienes tus propias luchas y tu ujú, personalidad, tu carnalidad te puede hacer que te empieces a desviar. Lo ujú. importante es que el Espíritu Santo nos empieza a dar Ya, alertas rápidas sin sí. que caigamos en un pecado, sin que caigamos en un problema serio. Si vas en el carro, por seguir el ejemplo del coche, sin salirte del camino y estrellarte, Irte ¿no? por la barranca, Irte ¿verdad? por la barranca y ya cuando estás allá abajo ya dices, ay, Dios mío, sino Sí, que sí, sí, yo sí. agradezco a mi hijo que él me hizo esa observación y aunque no era algo grave, pero sí era algo que podría Ujú. empezar a marcar una tendencia en mi actitud. Y entonces Wow. eso se me hizo interesante. Ujú. De hecho, se lo agradecí, le dije, gracias hijo por Sí. decirme, creo que voy a tener más cuidado en eso. Y pasé la prueba yo Ujú. creo porque no me defendí, no Ujú. dije, no, es que esto, es que aquello, sino que escuché lo que él estaba diciendo Ujú. y lo pude observar. Si tus hijos te pueden hacer una observación, tienen la libertad de hacerlo con respeto, con amor, pero Sí. con la intención de que ayudarte a corregir a lo mejor un lado ciego que no puedes ver, Ujú. eso es excelente. Y eso vale oro para ellos, porque no están esperando que nosotros seamos Así perfectos. es. Nos aman, nuestros hijos nos aman, pero sí quieren ver que somos vulnerables, Ujú. humildes, que Mm, podemos admitir cuando nos así equivocamos. es. Si nuestros hijos experimentaron el mal momento, es importante también que ellos experimenten la restauración, que ven el poder del perdón. Mm, Entonces, eso es algo que siempre has implementado y lo agradezco mucho porque eso ha traído paz a ujú. nuestra casa y ha mostrado a nuestros hijos que está bien ser imperfecto, ¿no? Está bien ser humano y equivocarse, pero lo más importante es remediarlo y pedir perdón y restaurar la situación. Pues sí, qué importante es eso. Ujú, Y la verdad es que hemos visto que nuestros propios hijos, ellos también lo pueden hacer, ujú, porque tus hijos van a hacer lo que te ven a ti hacer. Si ujú. tú te defiendes, si tú nunca Sí. reconoces que te equivocaste, si nunca estás sensible a lo que ellos te están Ujú, diciendo, entonces tampoco ellos lo van a hacer. Entonces nosotros ujú. tenemos que ser el mejor testimonio a nuestros hijos. Y algo que te quiero animar muchísimo es que Dios no busca gente perfecta. Dios Ujú. simplemente busca gente dispuesta a Sí. obedecer sus mandamientos y caminar ese proceso en nuestra propia vida. Y bueno, como eso hemos visto muchos Ujú, ejemplos, amor. ujú, Quizá tú tengas algunas cosas en tu vida ahorita que Dios está hablando y que te está haciendo reflexionar. ujú. Quizá algo que me impactó mucho, amor, de eso que me comentó Andrew, es que ya como que el Señor ya me venía diciendo
en algunas ocasiones como, hey, eso como que no estuvo muy bien, o esa actitud no estuvo muy Sí. buena, ¿no? Y como que ya lo traía yo acá, atrás de mi Ujú, mente, ujú. y cuando mi hijo Andrew me hizo la observación, Sí. dije, es el Señor, definitivamente el Señor me está hablando. Y le agradezco Yes. porque eso es lo que corrige nuestro camino. Y Yes. dice que el necio no escucha, que él Ujú, no escucha la corrección y que dejes de ujú, darle consejos al necio porque lo único que estás haciendo es perdiendo el tiempo. ujú. Y yo creo que en este caso mi pregunta para ti, para mí es si somos sabios, humildes en escuchar la Ujú. corrección o si estamos como necios, no Orgullosos. orgullosos y Ujú. nadie puede hablar a nuestra vida. Eso es una Sí, cosa es peligrosa. cierto. Entonces, el primer tip, el primer principio para tener una vida coherente como cristiano es tener humildad. Eso es la primera clave, ¿verdad? Así es.